Muy buenas tardes, mi nombre es Gerson Leandro Laverde Serna, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a presentar el condicionamiento operante. Se pueden encontrar diferentes referentes como Thorndike y como Skinner, sobre todo este último. Hay muchas cosas interesantes que decir. Antes de iniciar, quiero recordarles que la psicología es una ciencia algo joven, ¿sí? Empezó a tomar fuerza desde los 40 y 50 con las teorías conductuales, ¿sí? Y por el pensamiento este arcaico de que la ciencia debía ser exacta y medible. Por eso es que el condicionamiento viene a representar una forma de darle una explicación a la conducta y el aprendizaje desde algo más medible, como lo visible, como la apariencia, como la personalidad, si me hago entender, como las acciones que pueden ser medibles. ¿Sí? Con frecuencia o otras tablas. Eso lo hablaremos después. Sin más, empecemos. Condicionamiento operante. ¿Qué sucede? Para poder explicarles, les presento esta situación. Un maestro de secundaria se da cuenta de que sus estudiantes no están rindiendo en escribir ensayos, ¿sí? No están representando esa idea que tiene la academia y el maestro de alguien que escribe ensayos estructurados, con coherencia, con significado, bien hechos, si me hago entender. No están escribiendo los ensayos bien, según nuestros propios criterios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A partir de eso, el maestro va a fungir un rol de instructor, ¿sí? Un rol de instructor, de otorgar material, de enseñar, de reforzar conductas y parámetros que acerquen a los estudiantes a eso que se quiere, a esos criterios a esos criterios de desempeño que se espera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos usar una técnica del condicionamiento, una estrategia, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esta situación, en vez de escribir un ensayo completo, pues porque los estudiantes claramente no lo van a hacer, ¿sí? Va a ser una probabilidad muy poca, muy baja, y necesitan de un ejemplo, necesitan acercarse a esa idea de ensayo perfecto o ensayo bien hecho, bien construido. ¿Qué necesito yo como maestro hacer? Moldearlos, moldearlos para que se acerquen a esa meta final. ¿Sí? Estos son conceptos que al fin y al cabo, pues Skinner nos estaba proponiendo por allá en 1920, si no estoy mal, 1940, 1950. Al igual que Thorndike con su ley de efecto, ¿sí? Que si el estudiante ve que está logrando escribir un buen ensayo que va teniendo sentido con ayuda de los refuerzos del maestro, al decirle y proponerle que sus ideas son correctas y que el ensayo poco a poco va teniendo forma, pues claro, el estudiante va a repetir estas ideas, esta fórmula para así lograr un ensayo bien estructurado. Aún así, quedémonos un poco con Skinner. Acá hay algunas estrategias pedagógicas y de aprendizaje que podemos emplear, ¿sí? Hay dos situaciones, el aprendizaje y la evaluación. ¿Qué pasa con esto? Empecemos primero con el aprendizaje. Según Skinner, hay algunas concepciones que él otorga, en este caso las aproximaciones sucesivas. Básicamente necesitamos que los estudiantes, como dije anteriormente, se acerquen a esa idea, a ese rol, a ese ejemplo, a esas habilidades y desempeño que caracteriza a alguien que escribe muy buenos ensayos estructurados, ¿sí? Entonces necesito aproximarlo, yo como maestro necesito aproximarlo, empujarlo a la meta final, que es escribir un buen ensayo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito empezar suave y después exigirle paso a paso. Por eso el nombre, aproximaciones sucesivas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que representa. Lo representé con este diagrama, me gusta hacer diapositivas, y es que es como una evolución que el estudiante empieza con conceptos sencillos de entender, con tareas sencillas. Por ejemplo, viene a ser hablando del ensayo, pues podemos empezar identificando partes del ensayo, ¿sí? Y según identifiquen las partes y lo hagan correctamente, pues se les da puntos positivos, ¿sí? Se les da cumplidos, se les da el- la razón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Después de eso, pues teniendo en cuenta la teoría y la metodología del condicionamiento operante, pues una vez se le dé el estímulo del estudiante de realizar este ejercicio, ¿sí? Y él da una respuesta que al principio puede ser incorrecta, pues se extingue,
podemos emplear ese concepto. La extinción sería ignorar ese fallo, ¿sí? Como un no sutil. Es algo que yo personalmente hago en mis clases, como un no sutil. No, realmente no, no viene a ser esa la respuesta. ¿Sí? Porque yo tampoco como maestro, yo no quiero extinguir la respuesta de participar. Sí, yo no quiero que se acabe eso, por eso no voy a emplear el castigo. Lo que voy a hacer es extinguir las ideas incorrectas y que se aproximen a unas que sí lo son. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estudiante sí lo haga, sí me dé una respuesta que va de acuerdo a mis estándares, que sí me sirve como maestro, ¿sí? Entonces yo voy a reforzar, voy a dar una consecuencia. La consecuencia de esa respuesta va a ser positiva. Le voy a dar puntos positivos, voy a decir, hey, lo hiciste muy bien, esa es la respuesta. O le pongo una estrellita, depende de, pues, el grado de edad o, bueno, las preferencias, ¿sí? Entonces, el último concepto que voy a hablar es la meta final. ¿Cuál es la meta final que habla Skinner? Pues en el contexto educativo, pues vendría a ser cumplir con los desempeños y criterios, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo que el estudiante comprenda a dónde se quiere llegar, ¿sí? Porque en todo el proceso, todo el refuerzo, él solito va a mentalizarse a llegar a esa conducta, ¿sí? Él solo va a poder estructurar y reforzar su propia conducta. Así que pues yo, como maestro, poco a poco voy, eh, ¿cómo decirlo? Alivianando mi carga, ¿sí? Y eso pasa naturalmente si nos ponemos a ver el condicionamiento clásico, que poco a poco los propios individuos se repiten estas conductas, ¿sí? Y eso es lo que esperamos como maestros, ¿no? Que nuestros estudiantes repitan estas conductas, que se orillen más a la excelencia, ¿sí? Al intelecto y a la coherencia. Listo, prosigamos. ¿Qué ejemplo puedo dar? Acá en las aproximaciones, ¿cómo así? ¿Qué estrategia podría usar? Podría usar los pasos, ¿no? Por ejemplo, el paso uno, identificar partes del ensayo. Paso 2, escriban una tesis, ¿sí? Y si sale bien, pues voy a darles una consecuencia, ¿no? Entonces, si sale bien, pues los voy a premiar, les voy a decir, listo, yo creo que ya están listos para empezar a hacer su boceto de su tesis o ensayo. ¿Listo? Entonces, el punto es que poco a poco se suba la dificultad y se disminuyan, por así decirlo, refuerzos muy positivos, así lo comprendo yo, ¿sí? O sea, que poco a poco el premio no sea tan gratificante, sino que lo gratificante sea llegar a la meta, ¿sí? Entonces ya no va a ser como el paso uno, el premio ya no va a ser un dulce, no va a ser algo así, sino va a ser la oportunidad de proseguir a poder escribir un ensayo. Sí, el paso 3 pues vendría a ser listo, hagan un ejemplo, yo les doy el tema y ustedes hacen un ejemplo de cómo sería un ensayo de este tema. ¿Lo logran? Listo, genial, ya pueden crear su ensayo. Y eso los va a llevar al paso 4. Cree su ensayo, lo socializamos y vemos cuál es el mejor. Ya, eso es. Así se resuelve esta situación. De una forma más estructurada, más visible, más, me podría decir, mejor evaluada. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, asistencia, inteligencia, organización. Sí, son criterios que pues, si ustedes estudiaron aquí en Colombia, pues verán que la mayoría de escuelas emplean, sí, los criterios de evaluación. Y eso es lo que voy a hablar ahora, las estrategias de evaluación en relación al condicionamiento operante. ¿Sí? Entonces, este mismo se ve representado cuando ya termina el proceso. Yo como maestro, ¿cómo soy consciente de que mi estudiante alcanzó lo que yo quería o lo que la academia quería, ¿sí? Lo que se esperaba de él? Necesito medir ese proceso, ese progreso. ¿Cómo lo hago? Con rúbricas, con criterios de evaluación, con una tabla de notas, ¿sí? Entonces son cosas que todavía, incluso ahora, todavía se siguen empleando, ¿sí? Un método más cuantitativo, más medible, ¿sí? Cuantificable, claro. Puedo formular autoevaluaciones, ¿sí? Porque pues el estudiante también hace parte de su propio refuerzo, entonces no lo puedo dejar afuera, ¿no? Sino también hace parte de el condicionamiento, una heteroevaluación, que pues vendría a ser pues lo que el maestro considera, lo que él puede ver, lo que él pues evalúa,
desde su conocimiento, desde su aprendizaje, su formación, lo que él considera que el estudiante representa, si está bien o si está mal. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias por ver esta presentación. Cualquier pregunta pues me la pueden hacer en los comentarios. Yo estaré pues encargado de responderlas y tengan muy buen resto de día. Hasta luego.